Soy Fernando Plestet Salazar. Arranqué a estudiar cine desde 1900, ya con esa palabrita, ya ese numerito ya dice mucho, ¿no? Desde 1999 inicié estudiando cine y fotografía. Después profesionalicé en cine y televisión y con una maestría en diseño en industrias creativas y culturales, por eso seguimos aquí en SOFA. Es más, de hecho, yo arranqué desde el SOFA del 2009, que fue en Vima, en el primero de los primeros, hace más de 15 años, o 15 años ya. Entonces, para contextualizar un poco, yo inicié en 1996 jugando juegos de rol de mesa, hasta ahí me llegaron los videojuegos. Bueno, juego muy de vez en cuando, solo retro, pero estoy muy pendiente de lo que pasa en el mundo de los videojuegos ahorita. Recientemente dicté un módulo para un diplomado en escritura de guión para videojuegos también. Los juegos de rol de mesa fueron los que me llevaron a estudiar cine. Y después de estudiar cine y darme cuenta que hacer algo de ciencia ficción aquí en este país es muy difícil, entonces pues eh, me decidí por escribir. Pero no escribí novelas, o sea, la novela vino después. Lo que me dediqué a escribir fue un juego de rol. Quise hacer un juego de rol de mesa, que es actualmente el que tenemos en el pabellón 1, piso 1, el primero a la izquierda, que se llama Galaxy Sentinels. Los invito mucho a que jueguen de manera gratuita. Y se llevan un regalito y todo. El profe también está invitado a jugar. Ahorita entonces. Y dentro de mis estudios en cine y televisión, una de las cosas con las que yo crecí desde niño y que me hizo, pues, genial. Que me hizo, digamos, meterme en este mundo de la fantasía, la ciencia ficción, lo inusual, fue la TV. Yo vine a descubrir Star Wars, ya fue como a los 16, 17 años, que yo primero vi fue anime en la década de los 80. Los que crecieron en la década de los 80 me entenderán. O antes, cuando yo conocía al gato cósmico como el gato cósmico, no como Doraemon. Y el Superagente Cobra, vi los únicos 3 capítulos que lograron pasar por TV Nacional porque después lo censuraron. Obviamente, el Superagente Cobra no es para niños, pero alcancé a verlo. Así como en los 90 Evangelion fue también sacado por la Comisión Nacional de Televisión porque ellos creen que todo el anime es la misma vaina. Entonces, bueno. Entonces vamos con la presentación. Advertencia. A pesar de que el biblioteco no pertenece a ningún ismo ni se precia de ser ningún ista, puede que las opiniones expresadas en el siguiente programa sean confundidas como tales. Le rogamos, por favor, no tomarse tan a pecho lo que dice, ni sentirse aludido por lo que se va a exponer a continuación. Relájese y disfrute. Esta era la presentación de este canal que se llama Seriamente Geek. Es el logo de Jorge Barón, pues es solo a manera de chiste. Seriamente Geek es un podcast, un video podcast de YouTube que llevo a cabo para analizar la cultura geek. ¿Por qué se llama Seriamente? Porque siento y pienso que la cultura geek puede ser el inicio de una conversación mucho más seria y trascendental. Eso es Seriamente Geek, si lo quieren buscar. Obviamente, seriamente muy entre comillas porque hay mucho meme, hay mucho chiste, pero el tema es serio, eso sí. Se tratan temas muy en general y ya vamos a iniciar una segunda temporada con cosas un poco más. Me pone a pensar que esto se esté moviendo así. Bueno, vamos a ver. Si no, pues entonces reproduzco fuera de la presentación los videos que para eso están. Entonces, que este de la izquierda es el logo de Galaxy Sentinels. Seriamente Geek, el podcast. También tenemos un programa de entrevistas. También hemos entrevistado a varias gente así como importante. El Centro de Pensamiento del Alma es un nuevo proyecto que estamos llevando a cabo con mi pareja de hace 25 años, con la cual queremos darle un espacio a mucha gente que está también metida en el mundo friki, que son personas que espiritualmente no encuentran cómo llenar ese vacío. Y es un espacio para apagar el celular, para charlar, para escucharse el uno al otro. Entonces muy pronto ya hice una primera conferencia de prueba acerca de qué es y qué no es la espiritualidad. Y este tema es más importante de lo que mucha gente cree y está más ligado a esto de lo que mucha gente cree. Si no, volvamos al ejemplo de Evangelion. ¿Cuántas
pensamientos o cuántos razonamientos o reflexiones filosóficas tiene Evangelion. De ahí en adelante todas las grandes obras de la ciencia ficción, de la literatura, del cine. Y creo, y eso fue una conferencia que hice en Comic Con también, creo que uno de los grandes problemas está en que todo eso que nosotros soñamos, todo eso que nos encanta, todo eso que nos hace imaginar mundos nuevos, está terminando de ser absorbido por esa gran ameba llamada corporativismo. ¿Sí? Díganle como quieran, díganle, no sé, los reptilianos, los Rothschild, no sé, como que le quieran decir. Sí, el ojo que todo lo ve, eso. Ese interés corporativista y neoliberal está acabando con la creación. Miren cómo acabaron con Star Wars, por ejemplo, que de eso solamente se sacan unas cositas buenas, pero porque hubo libertad, verdadera libertad creativa, y hay toda una reflexión social y filosófica. El ejemplo es Andor, que es, digamos, lo mejorcito que se ha hecho en Disney, pero es lo que menos se ha visto. Es un poco triste, la verdad. Entonces, bueno, eso por el lado del Centro de Pensamiento del Alma, y todo es coordinado por esta que es Alcionae, que es una editorial de la cual ya se sabe, pero van a conocer mucho más muy pronto, porque queremos ser una editorial alternativa. Digamos que ese es el objetivo principal, alternativa. Es una editorial que abarca no solamente libros ni juegos, sino también cómics y también productos audiovisuales. Y la cuestión también del Centro de Pensamiento del Alma, que eso está así escrito, es porque no tiene aún un logo definido. Todavía lo estoy construyendo, pero ya es bueno irles hablando. ¿Cuál va a ser, digamos, el orden de esta pequeña charla, de esta pequeña reflexión? Primero vamos a hablar de cómo la televisión, y en eso si el profe quiere participar, está muy bienvenido. Si quiere hacer preguntas o quiere aportar algo a esta charla, esto va a tocar de manera muy superficial la TV Friki, pero como toda televisión tiene sus estructuras. En un principio la televisión fue capitular. La cuestión serial es una cuestión más moderna, más actual, pero antes era muy capitular. ¿De dónde viene esta estructura de la televisión? Esta estructura de la televisión viene de unas cosas que se llamaban los seriales de cine y las radionovelas. Los seriales de cine y las radionovelas o los programas de radio, digamos que había de todo en radio. Por ejemplo, shows de variedades que habían en radio, pues también se terminan traduciendo a la televisión con cosas como los programas de la mañana, que son de variedades. Los que todavía ven esa televisión, los que no la ven, pues muchísima fortuna la que tienen, que no. Yo tuve que aguantarme 3 canales por muchas décadas. Entonces, cuando eran los seriales en cine, era un cortometraje de unos 15, 20 minutos con las aventuras de Flash Gordon, Batman. Batman tuvo su primer serial en 1941, si no me equivoco, o 43, algo así. O sea, el primer actor que hizo de Batman fue en una serie para cine, porque eran capítulos de 10 o 15 minutos o hasta 20 minutos antes de la función principal o del show principal. Los programas también, las radionovelas, en estas décadas de los 40, antes de los 50, existían en el primer mundo y después se tradujeron a la televisión. Muchos de los primeros seriales eran en televisión. Cuando la televisión se terminó de consolidar en el mundo al final de la década de los 40 y al principio de los 50, pues eran producciones sencillas de bajo presupuesto. ¿Por qué? Pues porque la televisión, con lo que nunca ha contado o había contado hasta ahora, era con dinero. Todo era para el cine. Entonces había que ser muy creativo, y esa es otra cosa que también se ha perdido. Si ven como el dinero hasta mata la creatividad, es una cosa tremenda. Y esa es una de la gran dicotomía que tiene la televisión y el cine con respecto a una vaina que se llama las industrias culturales, que fue una cosa de la que habló Theodor Adorno y Max Horkheimer en la dialéctica de la ilustración. En la dialéctica de la ilustración le dedican el 4º capítulo a las industrias culturales. Y esa es la gran dicotomía. Porque por un lado, nosotros hacemos este tipo de creaciones de arte, cine y TV para ganar plata. Si no es para eso, entonces, o sea, por llenar, digamos, saciar nuestra necesidad de expresarnos, listo. Pero estamos en un mundo donde eso no es suficiente y lo ideal es que nosotros nos mantengamos de esto. Mucha de la gente que está allá abajo está tratando de vivir y, digamos, de mantenerse y de generar toda esta industria cultural a partir de lo que hacen. Ya los que venden chucherías de franquicias ya conocidas, eso ya es otra historia. Eso ya es eso es comercio puro, ahí no hay creación. Por eso los insto siempre a que compren lo nacional. ¿Listo? Entonces, en ese orden de idea, la televisión siempre trató de ser creativa. ¿Por qué? Porque no contaba con presupuesto.
Y era ante todo capitular. ¿Qué quiere decir capitular? Que cada capítulo sucedía algo, se cerraba entonces el episodio y chao. Otra aventura más de, sí, y salían los vaqueros cabalgando hacia el atardecer. Pasaba en todas. Y esto llegó hasta los 90, que eso lo vamos a ver, hasta los 90 fueron las últimas grandes producciones capitulares. Digamos que su gran auge fueron en los 70 y en los 80, por eso muchos de nuestros padres o de sus tíos o gente un poco más vieja que yo recuerda con cariño todas estas series, pues porque eran muy sencillas en medio de todo. Los protagonistas o los héroes resolvían el capítulo del día, siempre salían y... Vea, un ejemplo muy bueno de lo capitular es en el anime de Pokémon. Lo que pasa es que Pokémon también tiene un arco largo que Ash casi que no gana ninguna liga, por fin lo logró. Pero sabíamos que cuando Ash ganara la liga, pues iba a acabar, digamos, esa saga, por decirlo así. Pero era lo mismo, ¿no? Siempre se enfrentaban al equipo Rocket, siempre descubrían un Pokémon, siempre los vencían y siempre decían que el equipo Rocket ha sido vencido otra vez. Listo, ya. Eso es lo capitular, para buscar un referente más moderno, porque antes eso era lo que había, series como Los Magníficos, Misión del Deber, bueno, Misión del Deber no tanto. Los Duques de Hazzard, todas estas series viejas de vaqueros como Bonanza, Daniel Boone, muchísimos eran así, eran capitulares. Y había así un cierre de temporada cuando las temporadas duraban, era 24 capítulos, no los eventos televisivos de 8 capítulos de ahora. Eran 24 capítulos, 6 meses de episodios. Y eso estaba claramente separado entre lo que eran el verano, las repeticiones y después los capítulos estreno. Por eso es que nosotros las series viejas siempre veíamos el capítulo de Navidad, el capítulo de Halloween, etcétera, etcétera. El capítulo de San Valentín era por eso. Ya digamos, las series inglesas, eso sí ya es otro rollo. Para ellos eso todo es un caos. Y yo como aficionado a series británicas sufro de eso porque ¿quién de ustedes ha visto Sherlock? Eso es o sea, ser fan de Sherlock es peor que ser fan de cualquier serie. Eso sí les digo, porque eso era un despelote. Entonces vamos primero con lo capitular. En las cabezas de mi exposición me va a acompañar el gran William Shatner. Esta es de una de mis series favoritas, el señor William Shatner. De mis series favoritas, obviamente es Viaje a las Estrellas, pero Viaje a las Estrellas la original y esta que es la serie animada de Viaje a las Estrellas, de ahí sale el meme, ¿no? ¿Que por qué me gusta más? Pues porque Kirk es más humano y era más instintivo, no como Picard, que Picard sí, bueno, en fin. Podría ser mejor capitán, pero no sé, es que es Shatner, todo es el factor Shatner. Entonces, bueno, tomemos Japón. Japón, por ejemplo, tiene un interesante inicio de lo que es la televisión porque para los japoneses siempre fue más barato dibujar que poner gente a actuar. Ya el tokusatsu es otro rollo. Pero ellos primero lo que pusieron fue a animar y el primero que se atrevió a hacer, porque ya habían series de televisión en Japón. Una de las primeras series de televisión fue el famoso Gekko Kamen, que ustedes lo deben conocer como el Capitán Centella. Ustedes pueden buscar en internet una introducción del año 1953, me parece, que es una introducción muy sencilla, pero el Capitán Centella primero fue una serie de televisión y fue uno de los precursores de la famosa, del famoso medio de la televisión llamado tokusatsu, que tokusatsu quiere decir efectos especiales. ¿Sí? Todo lo que es series fantásticas de Japón se encierran dentro del tokusatsu, entiéndase Kaijus, entiéndase Kamen Rider, entiéndase Super Sentai, como ahorita vamos a ver una cosa muy chistosa, como no tanto los Power Rangers, sino pues todos los Super Sentai de los cuales Power Rangers o el señor Saban bebió de ahí e hizo una serie muy barata y muy lucrativa, que fueron los Power Rangers en todas sus temporadas. Entonces, bueno, Osamu Tezuka, este señor, ya existía el anime, ya existía la animación japonesa en cine, pero él se atrevió a producirlo en televisión. ¿Y por qué se atrevió a producirlo en televisión? Porque este tipo era un monstruo. Osamu Tezuka dibujaba de una manera monstruosa. El tipo jamás descansó, tanto así que el famoso Jean Giraud, que es Moebius, uno de los comiqueros más grandes de todas las épocas, inclusive yo diría está muy por encima de los grandes artistas del cómic gringo, el señor Jean Giraud o Moebius. Él admiraba a Tezuka y una vez que fue al estudio él salió, mejor dicho, que se desmayaba, porque él no podía concebir trabajar tanto. Entonces, claro, Osamu Tezuka tenía la disciplina para él mismo dibujar en los 24 cuadros por segundo que implicaba hacer una serie. En este caso, pues, Astro Boy.
Estos son del cómic. Obvio, Tezuka primero sacó historias del cómic y las metió y las animó. Bien, este es uno de los grandes ejemplos. Y todo esto era serial. Obviamente a Gene Roddenberry, que muchas veces fue comparado con George Lucas, pero es que George Lucas era cine. Gene Roddenberry tuvo el gran mérito de hacer una serie de ciencia ficción tan legendaria que solamente con 3 temporadas el público pidió que volviera. Y tanto fue la insistencia de la gente que ya para la década de los 70 se sacó la serie animada de Viaje a las Estrellas. William Shatner y Leonard Nimoy fueron llamados para hacer las voces, y hay una cosa muy interesante, es que Leonard Nimoy, él puso como condición para trabajar en la serie que el resto de la tripulación del Enterprise también pusieran sus voces. Y eso es lo lindo, porque cuando uno ve a Zulu es la voz de George Takei, cuando uno ve a Scotty es la voz de este man James Doohan, así. Y la serie animada tuvo la ventaja de que pudo mostrar cosas que la serie de televisión no podía, porque es que sí, todos los planetas y los escenarios eran en cartón piedra y sí, toda esta vaina, pero eran súper creativas. Y de hecho las grandes convenciones iniciaron realmente en la década de los 70s, porque en los 60s sí hubo Comic Con y todo eso, pero eran así como dicen de Big Bang Theory, unos muebles todos grandotes para mirar cómics, firmas de afiches, veían a uno que otro dibujante de cómic y ya. En cambio, ya en la década de los 70 Star Trek fue la locura, porque ahí sí hacían convenciones los mismos Trekkies que se llamaban en ese entonces. Y ya era todo, se ponían las orejas puntiagudas, los uniformes, llamaban a Shatner, llamaban a Nimoy, llamaban a los actores a que hablaran. Es más, de hecho hay un episodio, no me acuerdo de qué, creo que es de Big Bang Theory, donde el mismo William Shatner, no, de hecho es en Saturday Night Live, en la década de los 80, si no me equivoco, si no estoy malo, de los 70, William Shatner se burla de eso mismo, que ya en los 70 existían los famosos nerds. Entonces vamos a ver la intro de la serie animada de Star Trek. Y obviamente porque el legado que deja Star Trek en la televisión de nosotros los frikis es un montón, es una franquicia gigantesca que también está sufriendo eso que dije al principio, y es ese fenómeno de la ameba corporativa que todo se lo traga y todo lo fagocita, porque ya han sacado un montón de series y han sacado un montón de cosas. Ahorita creo que en el canal de Paramount Plus, creo, está Star Trek Discovery, está Strange New Worlds, está Lower Decks. Entonces por querer sacar la gente se satura, y es un poco de los fenómenos ya contemporáneos que tenemos, que es la saturación de contenido, la saturación, y ahorita la saturación en redes sociales de IA hecha para todo. Entonces le queda muy fácil a alguien de aquí de Sofa entonces promocionar sus cosas en IA. Nosotros no cogemos nada de IA, la IA es para procesos, no para resultados. Entonces veamos, obviamente esto fue hecho sin IA y es hermoso. Igual no duró mucho, pero es muy bonita, se la recomiendo. Space, the final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise. Its 5-year mission, to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before. Y ahora el final. Hal Sutherland. Este señor Hal Sutherland fue director de muchas series animadas de la década de los 70s y hasta de los 80s. Hal Sutherland fue importantísimo porque era parte del equipo de una empresa de animación llamada Filmation, que es la responsable de grandes éxitos, no solamente como este, sino también... un montón. Hanna-Barbera también contrató mucho a Filmation, y el otro famosísimo, el más famoso aparte de Star Trek, la serie animada, fue He-Man. He-Man fue animada por los estudios de Filmation. O sea que todos esos memes y todas esas series y todo eso de He-Man, eso lo hizo esta gente.
Era Hal Sutherland, el director, y Lou Scheimer, y por ahí sale el otro. Ellos eran los productores porque en animación la producción es importantísima. Ah, sí, Lou Scheimer y Norm Prescott. Es que lo que pasa es que yo dicté historia de la animación en el programa de animación de Unitec. Y muy seguramente, así es que, bueno, hoy estoy todo corpo. Entonces, bueno. Entonces por eso les comento mucho. Ahí están los créditos, Ray Ellis. Ah, bueno, todo lo que son las fotos son sacadas de Wikipedia, ¿listo? Este es tal vez una de las series más importantes de la TV Friki y el resto de la televisión mundial. ¿Por qué? Por varias razones. La más principal es que Chris Carter hizo esta serie combinando lo capitular con lo serial. ¿Qué quiere decir? Había capítulos individuales donde Mulder y Scully resolvían un caso y se cerraba y ya. O no lo resolvían, quedaba en el misterio. Puede ser que la víctima de ese caso paranormal era salvada, pero el misterio no era resuelto. O el misterio era resuelto porque moría la víctima, mejor dicho. Esos eran los famosos Monsters of the Week. Pero ellos mantenían una mitología y era una cuestión muy interesante porque era una estructura así de arquitos de cada capítulo y arcos más largos. Por eso se habla de capítulos mitológicos y se habla de capítulos Monster of the Week. Aparte de que Chris Carter, una de las cosas que dijo como director y productor, ahorita se le diría showrunner, ¿no? A Chris Carter, es que él quería tratar cada episodio de Expedientes X como si fuera una película. Y era una hora de capítulo. Y hay unas cosas brutales. Este señor o esta serie se ganó todos los premios Emmy que ustedes quieran. Hay uno legendario que se llama Triangle, que es cuando encuentran un barco que había desaparecido desde la Segunda Guerra Mundial. ¡Pum! Apareció en el Triángulo de las Bermudas. Y ahí utilizan unos efectos de Dolly. Unos efectos de Steadicam, unos split de pantalla hermosos, tremendos. Eso era para quitarse el sombrero. Y otra característica que tiene la televisión es que no solamente tiene un director, tienen varios. Es más, hasta el mismo David Duchovny y la misma Gillian Anderson les dieron capítulos para dirigir. Y hay gente que... Esto como escuela es brutal. Miren, con decirles que el capítulo de sexta temporada, episodio 2, se llama Drive. Y este episodio lo dirigió Vince Gilligan, porque él era director de X-Files. Ya les empieza a sonar el nombre, ¿no? Vince Gilligan dirigió a un señor llamado Bryan Cranston en ese episodio. Y ahí nosotros podemos ver los orígenes o la semilla de lo que terminaría siendo Breaking Bad. Ese capítulo de Drive es buenísimo porque el personaje de Bryan Cranston es un tipo que terminó siendo infectado por un virus experimental del ejército y tenía el problema de que si desaceleraba, le empezaba a doler la cabeza hasta el punto que moría de un aneurisma, creo. Entonces, dime, Los Expedientes X es de los 90s. Si no me equivoco, me perdonarán los más precisos o los más... Es que no soy mucho de Wikipedia, creo que arranca desde 1992 o 94 y alcanzó a tener 9 temporadas. 9 temporadas, o sea, la temporada 10 y 11 no existen. Eso sí, les advierto, esas temporadas no existen. Y lo digo en chiste y lo digo en serio. Es como las secuelas de Star Wars, esas tampoco existen. Existe Rogue One, existe Andor, existen 2 temporadas de Mandalorian. De resto no existe. Y lo digo en broma y en serio porque si ustedes no se quieren tirar la experiencia de Star Wars o de Expedientes X, no miren ni la temporada 10 ni la temporada 11. Las 3 películas de esta gente sí. Que ellos no hicieron lo que sí hicieron muy inteligentemente los de Star Trek, y es que cuando se terminó, o bueno, entre la serie original, la serie animada y Star Trek, ¿cómo es que se llama? La nueva generación, hicieron una serie de películas con la tripulación original del Enterprise. Y tenemos 6 películas muy buenas con William Shatner y compañía. Son muy buenas. Hasta la más malita es por lo menos entretenida, pero es muy, muy chévere. Ya después saldría Star Trek Generations, que es donde matan al Capitán Kirk, como era el Capitán Kirk. Pero una cosa que me encanta de William Shatner, por eso molesto tanto con William Shatner, es que él sacó sus propios libros donde el personaje de James T. Kirk sobrevive. Y el Capitán Kirk sobrevive y hay una serie de más historias que tiene el Capitán Kirk y eso es conocido como el Shatnerverso. Y bueno, ya estoy hablando de cosas muy... Entonces, deleitémonos en esta intro de esta gran serie. Es icónica.
Sí, pues muchos de los ejemplos que hoy son de Estados Unidos y Expedientes X tiene una cosa tremenda, no solamente de ahí no solamente hizo escuela directores como Vince Gilligan, James Wan, que es el responsable de American Horror Story, Franz Potnitz fue el gran productor de Expedientes X, que fue responsable de que esto también tuviera tanto éxito. De esto salieron películas, salieron videojuegos, salieron cómics, de todo, de todo, de todo. Los Expedientes X son parte de la cultura popular, tanto así que yo podría hacer una sola charla o yo creo que podría hacer solamente un diplomado o un curso corto de Expedientes X y sacarle todas esas cosas interesantes. Los temas que toman Expedientes X no son sacados del aire. Un libretista tiene que saber e investigar de muchísimas cosas. Y otra cosa que tienen los libretistas es que también tienen que ser lo suficientemente inteligentes para lograr hacer algo bien interesante y bien bacano con poquito presupuesto. Por eso es que la televisión friki o la televisión de este tipo de temas es tan escasa. Y aquí en Colombia, ¿qué se han hecho? Miren, hay un caso muy chistoso de finales de la década de los 80, que es de una serie de ciencia ficción hecha en Colombia. No es La Séptima Puerta, es una anterior, cuyo protagonista era Humberto Dorado, que se llamaba El Visitante. Eso era una risa. Ese referente recontra oscuro, ¿sí o no? Joss Whedon. Joss Whedon es una persona de amores y odios. O como digo yo, de amodios. ¿Por qué? Porque Joss Whedon es el responsable fue uno de los que aportó junto con La Roca de acabar con el universo cinematográfico de Marvel del señor Zack Snyder. Porque cuando Zack Snyder se le muere la hija o la hijastra, bueno, una vaina así, entonces Joss Whedon es el que toma las riendas de la película de la Liga de la Justicia. Y se la tira porque Joss Whedon como director, él no va a poner o no va a empeñar su estilo de dirección o su estilo por el de Zack Snyder. Entonces por eso es que la Liga de la Justicia de Joss Whedon, o la que salió en cines por primera vez, por eso es tan diferente a todo lo que se había hecho antes. Sí, la de Batman v Superman, la del Hombre de Acero, todo eso, porque Snyder le quería meter pues como, le quería meter seriedad y quería meter trascendentalidad a la vaina, ¿no? Sí, Zack Snyder, ustedes saben cómo es Zack Snyder. Después saldría pues de Snyder Cut en HBO de la Liga de la Justicia y uno dice, con que así era, listo. Y Joss Whedon tiene ese problema porque él fue contratado para ser el gran director de Avengers y sí tenía, digamos, el material, sí tenía el insumo, tenía la masa de pan para hacer algo bien interesante con la primera Avengers. Y que se sintiera muy con esa comicidad del cómic, valga un poco la redundancia o el juego de palabras, sí, o lo gracioso que tiene el cómic en medio de su característica épica. Pero Joss Whedon es un gran libretista de televisión, es muy buen libretista de televisión. De las grandes series que ha sacado que han salido de la televisión friki desde la década de los 90 fue Joss Whedon. Él es responsable de cosas como Firefly. Firefly solamente tuvo una temporada y eso fue lo que todo el mundo soñó, entre esos yo, que sacaran otra temporada de Firefly. Pero como nunca sacaron segunda temporada de Firefly, entonces pues Joss Whedon dijo, pues hagamos una película para cerrar un poquito la historia y sacó una película llamada Serenity, que es el nombre de la nave espacial. Y entonces, bueno, no tuvimos más Firefly. Eso es una joyita también que les recomiendo que vean, Firefly, de la televisión friki. Y Joss Whedon, él, pues ahí está la miniatura, ya supondrán, su gran obra, para mí es su obra cumbre, se llama Buffy la cazavampiros. ¿Por qué? Porque esa serie es redondita, es, digamos, genialmente escrita de principio a fin. Tiene tanto capítulos como arco mitológico. O sea, en esta época Joss Whedon vio lo que hizo Chris Carter y dijo, uy, esto está bueno. O sea, aparte de episodios, de lo episódico, de lo capitular, puedo hacer que la mitología avance a lo largo de las temporadas. Entonces, cada final de temporada tenemos un gran monstruo, pues, que me acuerdo en primera temporada era el maestro de los vampiros, que mata a Buffy por unos minutos. Después en segunda temporada no me acuerdo quién es, en tercera temporada es el alcalde del pueblo, así, tanto así que en sexta temporada el villano es la misma Willow, que es mejor dicho, la coprotagonista o la otra. Willow se vuelve una bruja malísima porque le matan a la novia, entonces... y eso, que de hecho, digamos, estos temas que tienen que ver con la identidad de género, pues ya eran tratadas de manera relajada en la época de Joss Whedon y no tenía problema. ¿Por qué? Por una sencilla razón, y ahí yo voy a cortar con toda esa polémica boba que tenemos ya años con eso. La inclusión no está mal, lo que está mal es que los guiones sean mal escritos o sean mal escritos para meter de manera forzada la inclusión. Como aquí sí está Tara y Willow, son lesbianas y todo casa, ¿por qué? Porque Joss Whedon sabía escribir. Entonces esta es otra que es súper recomendada, Buffy la cazavampiros.
No, y de hecho, que sea una mujer empoderada tampoco tenía problema. O sea, Buffy era la cazadora, no era el cazador de vampiros. Pues para eso está Blade, que también es inclusivo porque es negro. O sea, el problema no es ese, el problema es que tiene que ser algo bien hecho, bien escrito. Si está bien escrito, nadie va a tener problema. O sea, yo no me imagino a Buffy, hombres protagonistas de Buffy, no me lo imagino. No tiene ningún sentido, ningún chiste ni nada. Entonces, digamos que eso fue un poco la evolución. Estos son cosas destacadas también. Buffy la Cazavampiros se ganó la cantidad de Emmys que ustedes no se imaginan. Hay un Emmy que se ganó porque hay un capítulo donde no hablan. Nadie habla, no hay diálogos. ¿Y cómo lo hicieron? Pues vean ese episodio, es muy bueno porque es de unos demonios que le roban la voz a la gente, entonces todo es mudo y es buenísimo. Hay un musical, hay un capítulo que se llama Buffy el musical que también es para jugarse de la risa y es que es bueno porque aparte de tener acción, aventura y todo eso es chévere. Por ahí hay rumores de que están volviendo a hacer Buffy la Cazavampiros. Ya me acordé del villano de segunda temporada. Es el mismo ángel que pierde el alma. Ah, bueno, y obviamente los spin-off. Tenemos de los Expedientes X salió un spin-off que se llamaba los The Lone Gunmen o los Pistoleros Solitarios, que es ya de por sí el nombre es muy chistoso. Es más, de hecho el primer episodio de los Lone Gunmen hablaba acerca de un avión que se estrellaba contra las Torres Gemelas. O sea, les estaba pasando lo mismo que los Simpsons, ¿no? Prediciendo el futuro, prediciendo ahí las catástrofes. De Buffy la Cazavampiros tiene muy buen spin-off que es Ángel, que ese también lo tengo. Fueron 5 temporadas muy bien hechas, era un tratamiento un poco más adulto, pero igual Joss Whedon escribió y también conservaba, digamos, su toque. Entonces vamos a ver, aquí Don William Shatner nos acompaña. Ahora, ¿por qué la televisión se parece al cine? Escuchen, en la sección ¿Qué tan bien conoces a Sheldon? ¿Qué pusieron en su aminoácido favorito? Miren bien esto. Lisina. Diablos, tenía lisina y la cambié. ¡Ay, qué bueno! Llegan a tiempo. Parece que he aislado el algoritmo para hacer amigos. Sheldon, no hay algoritmos para hacer amigos. Ah, escúchenlo, si ha llegado a algo, abramos una página en comic.com, haremos fortuna. En mi acercamiento inicial con Kripke tenía las mismas deficiencias que esos que plagaron a Luz la cacatúa cuando entró al zoológico. ¿Luz la cacatúa? Sí, es nuevo en el zoológico. Es un libro bueno. Ya destilé su esencia en una simple gráfica que va a guiarme en el proceso. ¿No has pensado ponerlo en una jaula mientras no estás en el departamento? Hola, Kripke. Soy Sheldon Cooper. Sí, se me ocurrió que no has contestado a mis mensajes porque no te ofrezco una sugerencia concreta para entablar una amistad. Sí, tal vez los dos podríamos ir a comer juntos. Sí, claro, pero tal vez tengas un tiempo para una bebida. Pues lo normal incluye té, café, cocoa. Entiendo. No me cuelgues. Espera. ¿Y qué te parece una actividad recreativa que pudiera ser del interés de los dos? Sí, dime algo que te interese. ¿En serio? ¿Caballos de verdad? Dime otra cosa de tu interés. No, lo siento, no deseo estar en el agua si no es absolutamente necesario. Dime otro interés tuyo. Ay, está en un círculo vicioso. Yo lo arreglo. Ajá. Qué interesante, pero ¿no es la ventriloquía por definición algo de uno solo? Sí, dime otra cosa de tu interés. Oye, ¿qué no te gustan los monos? Oye, ¿qué rayos pasa contigo? A todos les gustan los monos. Un segundo, Kripke. Giro de ideas. Y un escape a la actividad de menos objeciones. Jaguar, eres brillante. ¿Cómo cabe en tu cuerpecito tanto? Cielos, ¿por qué Sheldon no tiene amigos? Está bien, Kripke, ese interés es el que tiene menos objeciones. Y te quisiera proponer que eso lo hagamos juntos mañana. Sí, yo pago. Qué bien, adiós. ¿La televisión qué era? La televisión era un set, sobre todo esto de las sitcoms, era un set. Hagan de cuenta que este es un set. Aquí tenemos todo el escenario y las cámaras solamente están de este lado. Existe una cuarta pared. ¿Y por qué era? Porque la televisión era de hacer pan, rápido. De eso el profe Héctor sabe bastante, eso sí. Entonces todo esto se trata de cruzar cámaras. Mientras unos están con una cámara, los otros están con otra cámara y voy ponchando, como se dice, digamos coloquialmente aquí. Ponchar cámara. Salió, grabamos toda la escena de corrido. Si hay algún fallo o algo, volvemos a repetir la escena, y no se trata de hacer planos, sino de hacer escenas. Porque la televisión se basó en eso muchísimo. Los ejemplos que les puse antes de Buffy, de X-Files, son cosas que empezaron a acabar con eso. Fueron disruptoras.
Pero todo se basaba en esto. ¿Por qué puse The Big Bang Theory? Porque, bueno, primero es friki, pero más que friki es como una burla un poco desde lo externo, desde los muggles, de lo que es el mundo friki. Ellos creen que nosotros somos así y no somos así. Voy a poner solamente un instante, porque voy a poner un ejemplo de cómo evolucionó la televisión a pasar de ser televisión a ser cine. Esta serie es espectacular, se llama Robin de Sherwood. Esta serie era hermosa, solo duró 2 temporadas. Y la música es de un grupo celta llamado Clannad. Una de las integrantes de ese grupo Clannad se llama Enya, que ahora vive en un castillo con toda su fortuna y muchos gatos. Porque esa serie fue hermosa, porque fue hecha con calidad, fue hecha con amor. Es una serie obviamente inglesa. Los ingleses no iban a tratar el tema de Robin Hood de manera ligera. Pero entonces volvió a consumir la rapidez a la televisión. Estoy tomando solamente este tema de lo medieval fantástico, ¿ok? Esta es una serie también muy famosa. This is the story of a time long ago. A time of myth and legend. When the ancient gods were petty and cruel. And they plagued mankind with suffering. Only one man dared to challenge their power: Hercules. Hercules possessed a strength the world had never seen, a strength surpassed only by the power of his heart. He journeyed the earth, battling the minions of his wicked stepmother Hera, the all-powerful queen of the gods. But wherever there was evil, wherever an innocent would suffer, there would be Hercules. A la serie le fue bien, pero le fue mejor a su spin-off. Una de las villanas de Hércules terminó teniendo su propia serie que le fue mucho mejor. Este tipo, Kevin Sorbo, lo hizo casting para hacer de Mulder, imagínense. Que fue el spin-off le fue mucho mejor y yo sé por qué. En los tiempos de los dioses antiguos, jefes militares y reyes, una tierra confundida pedía a gritos un héroe. Sheena, princesa guerrera. Ella era Sheena, una poderosa princesa forjada en el calor de la batalla. Protagonista Lucy Lawless. El poder, la pasión y el peligro. Su valentía cambiará el mundo. Sheena, princesa guerrera. Habían capítulos crossover entre Hércules y Sheena. Y eso era una risa porque eso, mejor dicho... A ver, ¿esto qué es? Esto es de las cosas más raras que he visto.
De lo más raro que he visto. Usted combine Power Rangers con, no sé, con lo fantástico medieval y tiene esta vaina. Eso es como dice un compañero nuestro, eso es calado con chunchullo. Bueno, pero ya la televisión se transformó. Aquí hay una pequeña escena de batalla, voy a poner unos segundos, de la de Robin de Robin de Sherwood. ¿Cuántos eran? Eran como 4 héroes, 3 villanos, hasta luego. Sí, ya, esas eran las escenas de acción. Y ahora comparémoslo con la televisión de ahora, que ya es puro lenguaje cinematográfico. Que esto ya ustedes lo habrán visto no sé cuántas veces. Es puro cine. Get back to King's Landing. I'm not abandoning my army. You're the commander, not a damn infantryman. Those fuckers are about to swamp us. We can hold them off. Eso en televisión común y corriente no se logra. Para terminar, vamos a ver el estilo de televisión que más me gusta y que se ha vuelto a desarrollar en esta época actual, que se llama lo antológico. ¿Qué es lo antológico? Capítulos autoconclusivos con una historia corta, chao pescado. Aquí nuestro amigo William Shatner apareció en uno de esos. El pionero fue Alfred Hitchcock con su serie Alfred Hitchcock Presenta. El gran maestro Alfred Hitchcock. Y él mismo presentaba los capítulos. Good evening. Do you believe in ghosts? Y utilizaba humor negro. Este señor Rod Serling se inventó para mí, o sea, a mi gusto personal, la mejor serie de televisión jamás creada, que se llama La Dimensión Desconocida. You unlock this door with the key of imagination. Beyond it is another dimension. A dimension of sound. A dimension of sight. Listo. ¿Qué pasó? Ahorita en época contemporánea tenemos 2 series para cerrar. Esta, que es del productor Charlie Brooker. Mejor dicho, de hecho, La Dimensión Desconocida es la serie madre de un montón de cosas contemporáneas. Ay, sí. Black Mirror. Y la serie capitular, la mejor serie capitular para mí de esta época, que tiene sus capítulos autoconclusivos, es esta, cuyo productor es David Fincher y el director es el señor Tim Miller. Son productores porque ellos escogen lo que les entregan y es esta. Las series antológicas. Eso es lo mejor porque funciona en 1000 maneras. Uno le da la oportunidad a nuevos talentos de desarrollar sus series, todo. Esas son mis redes. Muchísimas gracias por haber asistido. Seriamente.